creo. Ahí está. ¿Ya está grabando? Sí. Ya, bueno. Voy a partir entonces. Ya. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, compañeros. Oye, me avisan si es que si es que se me queda pegado o se escucha mal, porque de repente mi internet falla. Yo te digo. Ya. Hoy día, conjunto con el Gabriel, vamos a presentar el tema de leucemia aguda, que es el tema número 38, el penúltimo tema de esta cátedra. Y nuestra tutora fue la doctora Verónica Contreras, médica internista del Hospital Carlos Van Buren. Ahí sí. Entonces, nuestro objetivo, lo que queremos lograr hoy día en la presentación, es que logremos identificar la importancia de la leucemia aguda en base a su incidencia, la mortalidad y la sobrevida, entender la fisiopatología para así relacionarla con la presentación inicial de este cuadro, también emplear los exámenes de laboratorio oportunamente, contrastar los resultados de los exámenes, la clínica y la sospecha diagnóstica de la leucemia aguda y sus complicaciones, manejar las complicaciones agudas causadas por la leucemia aguda, y derivar oportunamente a un centro especializado para el tratamiento de la leucemia. Entonces, para empezar, a modo de definición, la leucemia aguda es una enfermedad hematológica maligna de las células hematopoyéticas inmaduras, es decir, de los blastos, caracterizada por una proliferación clonal, pérdida de la capacidad normal de diferenciación y apoptosis. Y estas células malignas inmaduras, que son los blastos, infiltran médula ósea, sangre periférica y otro órgano. Se puede clasificar de distintas formas la leucemia, y según la velocidad de presentación de este cuadro clínico, las podemos clasificar según leucemias crónicas, que la presentación va a ser una velocidad de presentación insidiosa de meses y que incluso puede ser asintomática. Y el tema que vamos a tocar hoy día son las leucemias agudas, que la presentación es rápida y progresiva y se caracteriza por una insuficiencia medular aguda. Lo que se espera como nosotros, como futuros médicos generales, es que sepamos hacer una correcta sospecha de este cuadro, hacer el tratamiento inicial y hacer la derivación correspondiente. La leucemia aguda es una urgencia hemato-oncológica, y no está de más recordar que es la enfermedad número 45 de las enfermedades protegidas por auge. Con respecto a la clasificación de las leucemias, la clasificación más actual es la del 2016 según la OMS, que se clasifican según características clínicas, morfológicas, inmunofenotípicas y genéticas. Y la otra clasificación, que es más desactualizada, que es la que nos pasaron en hematología en tercero, es la clasificación franco-estadounidense británica, y que se clasifica según morfología. Esta es la gran clasificación de la OMS, y como podemos ver, son distintos subtipos de leucemias que se clasifican según estos criterios. Acá no hay que memorizarla, solamente para saber y tener como claridad de que existen muchos subtipos de leucemia, y que este va a marcar el pronóstico del tratamiento según el subtipo según el tipo de leucemia que sea, según estos criterios. Otra forma de clasificar la leucemia que hay que tener en mente es según el origen del blasto maligno. En el caso que el origen sea de la estirpe linfoide, se va a llamar leucemia linfoide aguda, y en el caso que sea de la estirpe mieloide, se va a llamar leucemia aguda mieloide. Y existe un subtipo de leucemia, que es la leucemia promielocítica, que es importante tenerla en mente, que va a tener un cuadro característico inicial, y esta tenemos que tenerla bien en mente, porque va a marcar un mejor pronóstico para las personas que tienen leucemia. Y bueno, esta diferenciación final la va a hacer el especialista o la especialista por medio de un mielograma, que va a ver los blastos directamente que se encuentran en la médula ósea. Esto nos va a marcar como el manejo que vamos a hacer nosotros como futuros médicos, va a ser el mismo, da lo mismo si es linfoide o mieloide. Entonces, conozcamos un poco sobre la realidad local de la leucemia. Según la incidencia, que es la cantidad de nuevos casos diagnosticados por año en Chile, en las personas de sexo masculino, podemos ver acá, que está en el octavo lugar casi del total de cánceres diagnosticados, según las cifras del 2007, y la incidencia de 6.1 cada 100.000 habitantes. En el caso de personas de sexo femenino,
es la causa casi octava del total de cánceres, y hay una incidencia de 4,7 cada 100.000 habitantes. La incidencia ajustada por sexo es de aproximadamente 5 personas cada 100.000 habitantes por año, de nuevos casos que se presentan con leucemia, ya sea leucemia crónica o aguda. Otro dato importante a manejar es que la tasa de ajustada de mortalidad es de 4,2 cada 100.000 habitantes, lo que podríamos decir de que cada 5 personas que se diagnostican al año, 4 personas mueren. La edad, la mayoría, el tipo de leucemia que predomina en adultos es la leucemia mieloide aguda, y la linfoblástica aguda solamente se presenta en el 20% del total de casos. Y otro dato importante es que la edad de presentación de esta leucemia, la mediana en adultos es de 25 a 30 años, pero en verdad se puede presentar a cualquier edad de la adultez. Y en el 2007, de 486 casos, el 70% de casos correspondía a leucemia aguda, lo que este dato marcó precedente para que se incorporara dentro de las patologías GES. Con respecto a la tasa sobrevida relativa de este cáncer hematológico, podemos ver de que la leucemia linfoblástica aguda en Chile, en mayores de 15 años, tiene un pronóstico de 40% a 5 años. La leucemia mieloide aguda, que es la más frecuente en adultos, en mayores de 15 años tiene un pronóstico de 23%. Y la leucemia promielocítica aguda, que es un subtipo de leucemia mieloide, como dijimos, hay que tener en mente por qué, porque tiene el mejor pronóstico de sobrevida a 5 años. Y aquí nosotros cumplimos un rol importante para que el pronóstico se mantenga. Entonces, teniendo en cuenta los datos que mencioné, podemos decir que la leucemia aguda es una enfermedad poco frecuente, pero con una alta mortalidad y de mal pronóstico. Tiene una clínica de presentación rápida y devastadora y requiere un tratamiento precoz y de alta complejidad. Ahora, con respecto a los factores de riesgo que se asocian a la etiopatogenia, se pueden como subdividir en genéticos y ambientales. Los factores de riesgo genéticos que han sido identificados son principalmente enfermedades congénitas que determinan una inestabilidad cromosómica del ADN, como por ejemplo el síndrome de Down, el síndrome de Klinefelter, la anemia de Fanconi. Y otros factores de riesgo son los factores de riesgo ambientales, como por ejemplo el haber sido expuesto a radiaciones ionizantes como la radioterapia, personas que trabajan en radiología sin protección, exposición crónica a citotóxicos, como por ejemplo el benceno, que es un compuesto que está súper presente en elementos de uso común en la población, como detergentes y cosas así. La quimioterapia, algunas infecciones virales como el VIH, el virus Epstein-Barr, el virus linfotrópico humano de las células T tipo 1, que igual es poco frecuente, y algún antecedente de otras enfermedades hematológicas como el síndrome mielodisplásico y el síndrome mieloproliferativo crónico. Sin embargo, es importante tener en cuenta que solo en el 10% de los casos que se presentan de leucemia tiene alguno de estos riesgos, de estos factores de riesgo asociados. La mayoría de la etiología de las personas que se presentan con leucemia es de una etiología desconocida. Ahora, entendamos entonces cuál es ese tornillo que se suelta del engranaje para que se provoque esta leucemia, esta enfermedad cancerígena maligna. Entonces la leucemia aguda es una enfermedad clonal, es decir, que se divide en un mismo blasto que se divide muchas veces y de forma igual. El proceso patogénico principal, el inicio, es que se produce una translocación cromosómica, lo que provoca que en el blasto, que es la célula inmadura del proceso de hematopoiesis, una de las más inmaduras, provoca que esta translocación cromosómica se forme un oncogen, y ese oncogen va a provocar de que se produzcan proteínas alteradas. Hay muchos blastos, hay blastos que son mayoritarios en su proporción de la población que se encuentra dentro de la médula ósea, y hay otros clones que son minoritarios. Cuando se hace el diagnóstico fenotípico, toda esa gran tabla que mostré, se va a tratar específicamente el clon mayoritario. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque la leucemia aguda es muy frecuente que haya una recaída. ¿Por qué? Porque al momento de tratarla con quimioterapia a este clon mayoritario, ¿qué va a pasar? De que los clones minoritarios van a crecer. Entonces, es muy frecuente que en la leucemia aguda hayan recaídas después del tratamiento de quimioterapia. Otro tipo, bueno, como mencioné, la leucemia premielocítica se produce una translocación del gen 15, o sea, del cromosoma 15 a 17,
y se produce una alteración del receptor de ácido retinoico alfa, que es un receptor que va a determinar la división celular y va a tener un tratamiento más específico y que claramente va a mejorar la sobrevida. Entonces tenemos acá la línea de hematopoiesis y acá tenemos en los blastos, el blasto mieloide de la línea progenitora del tipo mieloide y el progenitor o blasto del tipo linfoide. Entonces esta célula tumoral, para entender la fisiopatología, la célula tumoral va a tener un oncogene y va a producir proteínas anómalas que va a determinar de que la célula, el blasto, crezca y que se prolifere descontroladamente. Los mecanismos de apoptosis están alterados y los mecanismos de diferenciación a las células finales, que son estas, que conocemos muy bien, también van a verse alterados. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de si es que una leucemia linfoide, va a crecer el blasto mucho, y acá recordemos que este proceso se da en la médula ósea. Entonces, va a crecer tanto, que va a desplazar el crecimiento de las demás células, como podemos ver acá en el gráfico. Porque va a crecer tanto que va a ocupar tanto espacio, como si fuera espacio, energía, nutrientes, que va a desplazar todo el crecimiento de las demás líneas celulares. Y como podemos ver acá en el siguiente gráfico, acá en el caso de que sea una leucemia mieloide, va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, esto es importante entender que el proceso fisiopatológico final es que se va a provocar una insuficiencia medular afectando las demás líneas celulares, o sea, todas las líneas celulares. Entonces, ¿cómo sospechamos una leucemia aguda? Bueno, el cuadro clínico de esta enfermedad puede presentarse con síntomas de insuficiencia medular, síntomas o signos de infiltración de órganos y síntomas y signos de síntomas constitucionales. Bueno, teniendo en cuenta recién la explicación que hice de la insuficiencia medular, donde crece este blasto descontroladamente y altera el crecimiento de las demás líneas celulares, va a afectar la serie roja, va a afectar la serie blanca y va a afectar las plaquetas. Entonces, al producirse esta insuficiencia medular, en el caso de la serie roja, va a provocar de que exista un déficit en el crecimiento y la maduración de eritroblasto, lo que va a expresarse como una disminución de los glóbulos rojos en la sangre periférica. Entonces, esto va a provocar síntomas, o un síndrome, en verdad, un síndrome anémico, que va a expresar síntomas como astenia, palidez, frialdad, entre otros. También se va a ver un déficit cuantitativo de la serie blanca, lo que va a determinar de que se produzca un déficit inmunitario, una caída de los neutrófilos y finalmente un déficit de la inmunidad innata, lo que va a predisponer a las personas que tengan más infecciones crónicas y se va a expresar como un síndrome febril. En el caso de las plaquetas, al caer las plaquetas, va a provocar una disminución de las plaquetas que están circulando por la sangre y esto va a alterar en los mecanismos de hemostasia sanguínea, lo que va a provocar un síndrome hemorrágico, con síntomas como epistaxis, gingivorragia, hematomas, hipermenorrea. Entonces, acá tenemos unas fotitos. Acá podemos ver una mucosa conjuntival pálida, que es un signo de anemia, lo que sería, este sería como resultado del síndrome anémico, producto de la disminución del eritroblasto. Acá vemos una persona cansada, con astenia, con fatigabilidad. Acá vemos otra foto de una encía, de una boca, que está con sangre hemorrágica, que esto sería producto de la disminución de las plaquetas, un síndrome hemorrágico. Y acá vemos epistaxis, que también sería secundario a esta disminución de las plaquetas circulantes. Esto se da todo en conjunto. Estos sangrados pueden ser ante mínimo trauma o incluso espontáneos. Acá vamos a ver otra foto de una persona con fiebre, que sería una expresión de la disminución del sistema inmune, de la alteración. Acá podemos ver una foto de una mucosa oral con múltiples petequias, acá grandes, acá más chiquititas, que se notan bien poquito, que también sería una expresión de un síndrome hemorrágico. Acá podemos ver un hematoma grande, extenso en la extremidad inferior, también a mínimos traumatismo y espontáneo. Y acá podemos ver petequias también en la extremidad superior. Entonces, estos son todos síntomas de la insuficiencia medular que va a afectar, recuerden, las tres líneas celulares.
Otros síntomas que se pueden expresar en este cuadro clínico de leucemia es la infiltración de órganos por estas células que crecen descontroladamente, que son los blastos, que salen de la médula ósea y van a invadir tejido. En el caso de la leucemia linfoblástica aguda, uno de los síntomas o signos asociados que frecuentemente se asocian son adenopatías, múltiples adenopatías, visceromegalias también, como crecimiento de hígado y el vaso, y o compromiso de conciencia. También en el caso de la leucemia mieloide aguda, lo más frecuente es que se provoque una hipertrofia gingival, que crece la encía, y infiltración de la piel por estos blastos. Entonces acá podemos ver una foto de una infiltración de la piel con múltiples pápulas expandidas por todo el tórax anterior, de aspecto purpúrico, a veces rojizo, son de consistencia dura, y acá podemos ver una encía bien grande, hipertrófica, con edematosa, rojiza, casi hemorrágica. Acá también podemos ver otra encía bien grande, hipertrófica. Y lo importante de acá tener en cuenta es que muchas veces la primera presentación o primer signo que las personas hacen al consultar a las personas es este, crecimiento de la hipertrofia, o sea, crecimiento de la encía, indoloro, sangrado espontáneo de la encía, sangrado ante mínimos traumatismos. Entonces acá les dejo las fotitos para que la tengamos en mente y no se nos escape nunca una hipertrofia gingival. Hay que estudiarla. Y los otros síntomas que hay que tener en mente son los clásicos síntomas de cáncer, los síntomas constitucionales, como astenia, pérdida de peso, anorexia, diaforesis nocturna y dolor óseo. Ya, se ve. ¿Me escucho? Sí, ¿Cierto? ¿Se ve lo...? Sí, se ve. sí. Ya, súper. Espera, voy a poner el puntero porque si no el Eric me mata. Ahí está, puntero. Ya. Entonces, ¿cómo se va a iniciar el estudio de la leucemia aguda? Bueno, tenemos que tener en claro que cuando se nos presenta un paciente con fatiga o sospecha de infecciones, vamos a tener que hacer un hemograma y una VHS. Si además este paciente tiene hematomas, petequias, sangrado, púrpura o síntomas de anemia, además de este hemograma completo con VHS, vamos a tener que pedir también el tiempo de protrombina, ¿ya? ¿Y qué vamos a poder encontrar en este hemograma? Bueno, lo que más aparece en las anemias agudas son estas alteraciones. Tenemos pancitopenia, visitopenia y visitopenia con leucocitosis. Esta es la más característica. Y además, en nuestra fórmula diferencial pueden aparecer blastos. Esto también puede aparecer en el informe del frotis. Y hay algo que tenemos que tener claro, y es que cada vez que nosotros veamos blastos, ya sea un solo blasto, vamos a tener que entonces pensar que estamos ya dentro de una leucemia aguda y que es una urgencia. Así que nos vamos a mover como tal, ¿ya? Así que recuerden, un solo blasto y esto ya es una urgencia. Vamos a explicar un poquito mejor el por qué hay estas alteraciones. Si ustedes recuerdan, como mencionó mi compañero Eric, existe la insuficiencia medular aguda, que va a disminuir las 3 líneas celulares. Entonces, esto se vería en la sangre periférica como una pancitopenia. Pero, como también hay liberación de blastos, y estas son células blancas, va a haber también aumento, puede ser leve, de estos, de la parte blanca, entonces se va a encontrar la visitopenia, que sería anemia con plaquetopenia. Y cuando hay muchos blastos en la sangre periférica, entonces vamos a tener nuestra característica visitopenia con leucocitosis. Otras características que puede tener esto es que la anemia es normo-normo y regenerativa, la plaquetopenia va a ser marcada y va a haber una desviación a la izquierda. Y algo mucho más característico que esta desviación a la izquierda va a ser que se encuentre un hiato leucémico. ¿Y qué es un hiato leucémico? Es que va a existir esta desviación a la izquierda, pero las formas inmaduras intermedias no van a estar. Entonces ese es como un agujero en la fórmula diferencial. Ese es el hiato leucémico. Lo vamos a ver igual en una imagen. Y ante esto, nosotros ya tenemos que hospitalizar. Nosotros hospitalizamos y vamos a encontrar que hay,
Hospitalizamos y vamos a tener que pedir exámenes generales, una bioquímica estándar, incluyendo calcio, LDH y ácido úrico. ¿Por qué? Bueno, por el síndrome de lisis tumoral que ya mencionaron mis compañeros en la presentación anterior. Esto lo tenemos que, como ellas bien dijeron, sospechar y buscar. También vamos a pedir pruebas de coagulación. Siempre cuando tengamos esta sospecha de leucemia aguda, tenemos que pedir pruebas de coagulación. ¿Cuáles? Tiempo de protrombina y TTPA. También podemos pedir fibrinógeno y dímeros D. Ya, este es el hemograma que les estaba hablando que nos facilitó la doctora, que fue tomado a un paciente hace un mes atrás y que es un paciente de 48 años de sexo masculino que se presentó en la urgencia. Bueno, si vemos con detenimiento en la primera parte del hemograma, vamos a encontrar que tiene un aumento de los leucocitos, una leucocitosis de 72.000. Va a tener una disminución acá de los eritrocitos, tiene 3,5, y también tiene acá una plaquetopenia de 32. Y esto de acá abajo, en la fórmula diferencial, vemos que tiene blastos presentes, o sea, esto es para nosotros, como médicos generales, esto es una leucemia aguda. Y este es el hiato leucémico. Nosotros vemos que acá están los monocitos, linfocitos neutrófilos, acá están los baciliformes, desviación a la izquierda, y las formas intermedias no están, pero sí están los blastos, que es mucho más inmaduro. Ahora, ¿por qué no se nos puede pasar una leucemia aguda? Bueno, la leucemia aguda es, como dijo mi compañero, un cáncer y tiene una alta mortalidad. Entonces no se nos puede pasar. Y además tiene unas complicaciones. ¿Cuáles son? Las complicaciones agudas. Son 4. El síndrome de hiperviscosidad, la coagulación intravascular diseminada o SID, la neutropenia febril, que ya la vimos en la presentación pasada, y el síndrome de lisis tumoral, que también lo vimos en la presentación pasada. Muy bien, el primero es el síndrome de hiperviscosidad. El síndrome de hiperviscosidad, como su nombre lo dice, es un conjunto de síntomas y signos que son secundarios a un incremento de la viscosidad sanguínea. Está dada por un aumento de la celularidad, en este caso de los blastos. Esto va a causar una alteración del flujo sanguíneo de la microcirculación, una éstasis. Entonces, vamos a tener que tener una sospecha inicial. ¿Cuándo? Cuando en nuestro laboratorio tengamos leucocitos mayores a 100.000. Esto se llama hiperleucocitosis. Por ejemplo, nuestro paciente anterior tenía 72.000. Eso es una leucocitosis, pero no alcanza a ser todavía una hiperleucocitosis. O también cuando haya una clínica que va a estar dada por la éstasis en la microcirculación. En la pulmonar, por ejemplo, puede aparecer disnea e hipoxia. Y en el caso de la disnea es bastante común que aparezcan pacientes con una insuficiencia medular aguda asociada a disnea. Entonces aquí tenemos que tener ojo con las disneas. En la microcirculación del sistema nervioso central vamos a encontrar alteraciones como cefalea, visión borrosa, vértigo y acúfenos. Y también va a poder estar esto asociado a una coagulopatía, ¿ya? Una coagulación intravascular diseminada, que es lo que vemos ahora. La coagulación intravascular diseminada es principalmente y bastante característica de nuestra querida leucemia promielocítica aguda, que ya había mencionado mi compañero, y también de las hiperleucocitosis, que es lo que recién yo había mencionado. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, el 75% de los casos se presenta con una diátesis hemorrágica al momento del diagnóstico, o sea, con sangrado. Y si esto es el 75%, quiere decir que un cuarto de nuestros pacientes no va a estar sangrando en el momento del diagnóstico, así que hay que tener ojo. Y otra cosa, las complicaciones hemorrágicas son responsables del 60% de las muertes. O sea, nuestro paciente que tenía antes un 80% de sobrevida a los 5 años, no se nos puede morir en este momento de agudo porque tenga una coagulación intravascular diseminada. Nosotros tenemos que buscarlo y salvar a este paciente. Y salvar también ese 80% de sobrevida que va a tener. Ya, este gráfico de aquí, este flujograma, es el flujograma de las coagulaciones intravascular diseminadas como patología en general, no solamente en la leucemia. Pero, por ejemplo, en la promielocítica aguda, ya habíamos dicho que tenía una alteración. Esta también tiene marcadores que activan la hemostasia. Entonces, generan una alteración en la generación de la trombina, que aumenta descontroladamente. Esto va a hacer que se consuman factores de coagulación y que desciendan entonces los factores de procoagulación y las plaquetas. Y hay que recordar que nuestras plaquetas ya estaban bajas, porque había una insuficiencia medular aguda. Entonces la tendencia hemorrágica va a ser muy grande y probablemente vaya a haber sangrados. Hay otros signos como falla orgánica y edema, pero esto lo pueden revisar más tarde en el flujograma. Ahora vamos a seguir.
¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Un sangrado activo, unas pruebas de coagulación alargadas, la TP y TTPA que habíamos pedido, plaquetopenia, y también puede haber hipofibrinogenia menor a 100 y elevación del dímero D. Neutropenia febril ya es un tema que revisaron nuestras compañeras, así que lo vamos a ver de manera muy rápida. Vamos a recordar que esto va a ser secundario a infecciones en personas inmunosuprimidas, con una neutropenia entonces muy elevada, o sea, muy baja, que no van a lograr montar entonces su respuesta inmune y va a haber sepsis y muerte, ¿ya? Las manifestaciones clínicas son sutiles, casi inexistentes en algunos casos, salvo la fiebre, como en el caso clínico que nos presentaron. La etiología frecuentemente es bacteriana, el 70% de los casos. Y sigue este orden: cocos gram positivos, bacilos gram negativos y luego las pseudomonas. Estas tres cosas no se nos pueden escapar. ¿Y cuándo lo vamos a sospechar? Cuando haya una fiebre sin foco aparente mayor o igual a 38 grados, 3, en una única toma, o mayor o igual a 38 grados en 2 tomas espaciadas por 1 hora, con una RAN menor a 500. También puede ser una RAN menor a 500 con signos como taquicardia, desaturación o hipotensión, o signos de shock, independiente de la temperatura. El síndrome de lisis tumoral también lo vimos. Este va a ser entonces el deterioro metabólico resultado de la lisis tumoral rápida, ¿cierto? Van a haber una liberación de iones intracelulares y metabolitos a la circulación, y estos iones van a ser principalmente, van a causar principalmente estas 4 alteraciones, que nosotros vamos a llamar las 4H: hiperuricemia, hiperpotasemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia, ¿ya? Estas van a tener sus manifestaciones clínicas, características, que las pueden revisar y que ya las habían mencionado mis compañeras. Y bueno, entre varias formas de clasificación están también, por ejemplo, estos criterios, según Howard, en donde podemos destacar que en el laboratorio tienen que existir al menos 2 de las anormalidades que recién había mencionado, ¿ya? ¿Y qué hacemos si se nos presenta una paciente así? Ahora viene lo importante. El ideal es que no corramos en círculos y llamemos por cada cosa a la doctora Contreras, ¿cierto? Ya, vamos a entonces partir con el manejo inicial y las medidas generales. Lo primero va a ser que nos vamos a lavar las manos. O sea, vamos a reducir la carga bacteriana y evitar la contaminación con gérmenes intrahospitalarios. ¿Cómo? Régimen cocido, aislamiento, lavado de manos que les decía, y el uso de equipo de protección personal. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a manejar cuadros febriles con antibióticos de amplio espectro endovenosos. ¿Qué más? Vamos a transfundir con hemoderivados en caso de anemia sintomática, trombopenia grave o clínica hemorrágica. ¿Se acuerdan de cuáles eran los requerimientos transfusionales? Para transfundir glóbulos rojos, vamos a transfundir glóbulos rojos para lograr unas hemoglobinas mayores o iguales a 7. Transfundir plaquetas si es que hay menos de 10.000, o si es que hay factores de riesgo de sangrado, vamos a transfundir en menos de 20.000, y si es que ya hay una hemorragia activa, vamos a transfundir cuando hay menos de 50.000. ¿Qué más? Vamos a evitar procedimientos invasivos, como tactos rectales, tactos vaginales, sondas y intubaciones en la medida de lo posible. Esto es importante, en la medida de lo posible. Si algo se tiene que hacer, se debe hacer. ¿Qué más? Vamos a considerar escáner o resonancias nucleares magnéticas precoces en casos de cefalea. Y vamos a notificar GES. Esto es importante, es una patología GES, ya lo habíamos mencionado, entonces tenemos que notificarla. Y además tenemos que derivar al especialista. Nosotros acá les ponemos un plazo de 24 horas, que es lo ideal. Puede ser que de repente se demore más, porque es un viernes en la noche y no hay y no hay cómo derivar antes, y va el paciente tener que esperar hasta el lunes. Pero nosotros lo vamos a tener hospitalizado y mantenido de manera estable, sin complicaciones, ¿ya? Y ese va a ser nuestro trabajo. Ya, en el manejo de las complicaciones, lo primero que tenemos que tener en mente es el ABC. El ABC lo aprendimos en primer año, no se nos puede olvidar ahora. Siempre hay que hacerlo cuando haya un paciente inestable. ¿Qué más? Bueno, en la hemorragia, y sí, vamos a tener que tener una adecuada hidratación de nuestro paciente, control de la presión arterial y del equilibrio ácido-base. Vamos a tener que transfundir. Vamos a transfundir para mantener hemoglobinas mayores a 7, como les había dicho, y a este paciente que ya tiene factores de riesgo de sangrado, le vamos a tener que administrar plaquetas si es que son para mantenerlas mayores a 20.000, y si es que ya hay un sangrado activo, mayores a 50.000. Vamos a tener que transfundir plasma fresco congelado si es que hay alargamiento de los tiempos plasmáticos, y fibrinógeno o crioprecipitado si es que hay una hipofibrinogenemia menor a 100.
Algo que hay que tener en cuenta es que no hay evidencia para el uso de heparina, ácido tranexámico, ni otros antifibrinolíticos o anticoagulantes en leucemia. Si bien esto está en discusión bastante, lo que sí les podemos recomendar es que no les den heparina a un paciente que tiene hemorragia y coagulación intravascular diseminada, ¿ya? En el caso de la neutropenia febril, entonces vamos a tomar hemocultivos. 2. Vamos a hacer urocultivos e iniciar inmediatamente una cobertura antibiótica de amplio espectro según foco y disponibilidad, como nos enseñaron nuestras compañeras en la presentación. ¿Qué más? En la hiperleucocitosis y leucostasis vamos a dar hidroxiurea 50 a 100 miligramos por kilogramos por día lo antes posible. Vamos a dar dexametasona y vamos a hacer una leucaféresis si es que estamos en un centro especializado para ello. Y lo que es muy importante es que vamos a tener que mantener hematocritos bajos para no empeorar la hiperviscosidad. O sea, que si estamos en modo de transfundir a nuestro paciente, no nos podemos pasar, tenemos que mantenerlos bajos. Y en el caso del síndrome del lisis tumoral, que habíamos dicho que podía causar con insuficiencia renal, hiperfosfemia, hipercalemia, hiperuricemia, vamos a tener que dar entonces una profilaxis con hidratación abundante y alopurinol 300 miligramos cada 12 o 24 horas. Y vamos a tener que corregir todas las alteraciones electrolíticas que se produzcan. Ya, este es el tratamiento específico de la leucemia. Nosotros como médicos generales no lo vamos a realizar, esto es exclusivo del especialista, pero tenemos que conocer un poco de qué trata. El tratamiento, su función, su objetivo va a ser disminuir el número de blastos. En el caso de las leucemias mieloides agudas y linfáticas agudas, se puede tratar con quimio, con terapia biológica, con trasplante de células madres o de médula ósea, y en el caso de nuestra querida leucemia promielocítica aguda, que ya habíamos dicho que tenía una alteración en su receptor del ácido retinoico, se les puede dar una droga especial llamada all-trans-retinoic acid, que lo que va a hacer es que va a permitir que el blasto madure sus formas de neutrófilo y luego mueran en su ciclo celular. Ya terminando, les tenemos que recordar que la leucemia aguda es una urgencia médico-hemato-oncológica. Ante su sospecha, se debe hospitalizar de inmediato para su evaluación por hematología. Y en caso de no encontrarnos en un hospital, debemos trasladarlo a uno o a una clínica con un hematólogo a la brevedad. Estas son las conclusiones de nuestra presentación. Lo primero es que la leucemia aguda es una enfermedad maligna de baja incidencia, sí, pero con una alta mortalidad y de rápida progresión. La leucemia aguda también es una patología GES y es una urgencia hemato-oncológica. No me voy a cansar de decirlo. También la insuficiencia medular es la causante del cuadro clínico de leucemia aguda. Entonces, si conocemos la insuficiencia medular, podemos entender la clínica de nuestros pacientes. Ante anemias e infecciones, siempre debemos pedir el hemograma con VHS. Y si hay sangrados, hematomas o petequias, pedir el hemograma y pruebas de coagulación. Y es importante conocer y manejar las complicaciones agudas que se podrían presentar en la leucemia aguda. ¿Ya? Estas son nuestras fuentes. Muchas gracias. ¿Hay preguntas? Bravo. Buenísimo. Ya, lancen sus preguntas, chicos. Yo tengo una consulta. Bueno, primero, muchas gracias, chiquillos. Estuvo súper clara, súper buena presentación. Mi pregunta es si finalmente las leucemias crónicas, ¿todas nacen de una leucemia aguda? Como, ¿esto es como el debut para ambos tipos de leucemia o en realidad es como distinto? O sea, son patologías que vienen por separado. Hay algunas leucemias crónicas que, como tú dices, puede venir de una evolución de una leucemia aguda, si mal no me equivoco, pero tienen su mecanismo aparte y, por ejemplo, algunas derivan de síndromes mieloproliferativos y es como otro tema la leucemia grave, que igual tenemos que estudiar porque entran en una cosa. La leucemia aguda hay un porcentaje que puede derivar de una leucemia crónica, que se leucemiza. Pero las leucemias crónicas son otra patología, otro mundo, que se llaman neoplasias mieloproliferativas crónicas y de la arena mieloide, de las linfoides, las leucemias linfáticas crónicas. En la leucemia aguda lo que pasa es que el blasto no puede madurar, y se acumula y deja la embarrada. En cambio, la leucemia crónica sí puede madurar
pero pierden la capacidad de, pero se reproducen en forma exacerbada. Entonces, hay muchas células, pero hay células maduras. Y además es un proceso crónico. Entonces, no son tan sintomáticas. Generalmente se pesquisan por un hemograma alterado, que va a tener, no sé, 100.000 blancos. El otro día llegó, yo se lo mandé a los chiquillos, llegó una chica de 20 años a la urgencia porque tenía disconfort abdominal. Por eso consultó, ni siquiera dolor. Y parece que había bajado un poco de peso. Y tenía 400 y tantos mil blancos, 1.200.000 plaquetas y tenía un poquito de anemia, nada más. Y tenía desviación izquierda, pero tenía toda la célula, no tenía el hiato leucémico. Tenía toda la célula y también tenía altos blastos. Una paciente así, si fuera agudo, probablemente no estaría viva con 400.000 blancos, porque estaría todo su pulmón infiltrado, habría hecho falla respiratoria, etc. Y tampoco tendría tantas plaquetas. Entonces, de ver la mamá, de ver el hemograma, ver a la paciente que se ve bien, probablemente es una leucemia mieloide crónica. Y el disconfort abdominal era porque el vaso estaba súper grande. Pero las leucemias agudas son de corta duración, o sea, un paciente que hace un mes estaba bien, probablemente. Esto es de 2-3 semanas de evolución. Pero los síndromes mieloproliferativos crónicos son otro tema que no vamos a alcanzar a ver en este curso. Agradezco muchas respuestas, me dejó más claro. Gracias. Ya. Hay otra pregunta. La Trinidad. Hola, ¿se escucha? ¿Sí? Sí. De la coagulación intravascular diseminada, como que no entendí bien por qué se genera aquí, como asociado a que en alguna parte se activa la cascada de coagulación y se pierden factores como que son protectores, no entendí bien ahí. Sí, mira, lo que pasa es que, bueno, la coagulación intravascular diseminada es, como le he dicho, por ejemplo, característica de la promielocítica, y esta tiene unos marcadores, las células, los blastos, que lo que hacen es que activan la cascada y empieza a gastar los factores de coagulación, y que eso sumado a que ya teníamos pocas plaquetas, va a hacer de que hayan más sangrados. Es como un poco que uno lo piensa al revés, porque si uno dice como, pero si hay coagulación no debería haber sangrado, pero se gastan todos los recursos que tenemos nosotros para coagular, y después entonces por eso nos desangramos. O sea, nosotros no tenemos leucemia, pero se entiende. Ni lo digas, qué terrible. Ah, Ahí. pregunta para aclarar, entonces, no es que como que se genere una como coagulación masiva, sino que es como que se pierden, se gastan todos entonces los recursos para generar la cascada de coagulación. Sí, eso que dijiste, sí. Ya, Se gracias. inicia Sí, como la sí, cascada también y después se genera, Sí. pueden generar microtrombos, pero ustedes tienen, como médicos generales, tienen que hacerse cargo del sangrado. Después nosotros como hemato nos hacemos cargo de los fenómenos trombóticos después. Pero los pacientes se van a morir del sangrado. Generalmente ahí fuera de fenómenos trombóticos también, sí son súper difíciles de tratar a estos pacientes, porque tienen, por un lado, están sangrando, porque tienen trombocitopenia y han ocupado todos sus factores de coagulación por la coagulación intravascular diseminada, pero por otro lado, están haciendo coagulación intravascular, entonces habría que anticoagularlo, pero no. En un inicio se maneja el sangrado. Se transfunde plasma, crío y plaqueta, y después pueden hacer fenómenos trombóticos, pero de eso nos hacemos cargo después en el camino. Ustedes tienen que, en un paciente que tienen signos de insuficiencia medular, con un hemograma, con pancitopenia, con leucocitosis, con bicitopenia, y si obviamente hay un blasto, tienen que pedir pruebas de coagulación siempre, ¿ya? Porque generalmente la promielocítica, que es una de las leucemias que tiene buen pronóstico, hace más coagulación intravascular diseminada, pero las otras leucemias también pueden hacer por el mecanismo fisiopatológico, se activa el factor celular y queda la embarrada. Entonces tienen que manejar la coagulación intravascular diseminada básicamente transfundiendo, ¿ya? Y obviamente evitando las heparinas porque van a sangrar más, porque los pacientes se van a morir de sangrado, no se van a morir de un TEP o una TBP. Así que sí, se pueden generar los dos fenómenos, sangrados y coagulación. Muchas gracias. De nada. Hay otra pregunta. Dice Javier, ¿es lo mismo coagulación intradiseminada que diátesis hemorrágica? No es lo mismo, porque la diátesis hemorrágica es el síntoma, que es el sangrado así masivo. Lo que sí nosotros tenemos que hacer es que en caso de hemorragia tenemos que sospechar que se debe a una coagulación intradiseminada. Y para sospechar y hacer diagnóstico tenemos que hacer las pruebas de coagulación, que ver si es que está el tiempo de tropombina parcial activada alargado y el TP alargado también. También otras cosas que nos pueden confirmar el diagnóstico de coagulación intradiseminada es este sangrado más las pruebas de coagulación alargada y aumento del dímero D, que son, recordemos que el dímero D refleja los productos de degradación de la cascada de coagulación, y la hipofibrinogenemia. Pero no es lo mismo, pero sí esto nos prende la alarma para poder
estudiar que se puede tratar de una coagulación intraseminal. Gracias. ¿Más preguntas? Ya, yo quería hacer una salvedad respecto a la neutropenia febril en los pacientes con leucemia. Porque si bien dijimos que el RAN, las chiquillas dijeron que el RAN había que calcularlo de cierta forma, por la fórmula, qué sé yo, pero en un paciente o en una paciente que tiene leucemia aguda, ustedes sospechan que tiene leucemia aguda, va a tener, no sé, 100.000 blancos. Por lo tanto, aunque tenga, si tiene 100.000 blancos y tiene 5% de neutrófilos, le van a dar alto neutrófilos. Y a lo mejor va a tener más de 500. Pero si está con fiebre, trátenlo igual. Trátalo igual con antibióticos. Trátalo como una neutropenia febril. ¿Por qué? Porque probablemente esos neutrófilos mañana van a ser menos, porque la médula se está infiltrando y está cada vez produciendo menos neutrófilos. Y segundo, porque ustedes no saben si esos neutrófilos son funcionales o no, y probablemente no son funcionales. Entonces, la neutropenia febril corre para todo con la fórmula del RAN, pero los pacientes con leucemia aguda, aunque tengan un RAN un poquito más alto y tengan un RAN de 1000 o de sobre 500, pero están con fiebre, manéjenlo igual como si fuera neutropenia febril de alto riesgo. ¿Sí? Sí. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Pregunten. Que si trabajan lejos y le llega una leucemia, Recordemos ¿ustedes son los culpables o ustedes van a ser los héroes? Sí. Usted va a destacar de que recuerden que el cuadro de presentación es rápido, de 2 a 2 meses. Entonces la persona en 2 semanas, o sea, en poco tiempo estaba bien y de la nada se puso así malita. Es bien dramático. Ya, entonces, como resumen, lo importante que ustedes tienen que saber es saber reconocer la leucemia, saber hacer el diagnóstico, porque el diagnóstico siempre, la mayoría de las veces va a ser por urgencia, no un paciente no va a pedir hora para 2 meses más para que ustedes le hagan el diagnóstico de una leucemia aguda, no, estos pacientes llegan por urgencia, llegan con fiebre, llegan sangrando, llegan con síndrome anémico, ¿ya? Entonces, saber reconocer la leucemia. Segundo, manejar las complicaciones. Requerimiento transfusional, transfundirle glóbulos rojos, si está con anemia menos de 7 o está muy sintomático, o está con ANGOR si es mayor el paciente, transfundir plaquetas si está sangrando, o si tiene menos de 10.000, o si tiene factores de riesgo para sangrado, y eso lo vimos en la clase de transfusiones. Buscar y manejar la coagulopatía, ¿ya? Siempre. Pedir pruebas de coagulación, que está disponible en todos lados, y en algunos lados están disponibles también el fibrinógeno y el límero B también está súper disponible. Así que pedirlo y tratarlo. Manejarlo con plasma y con crioprecipitado. Y manejo la neutropenia febril, ¿ya? Manejo las complicaciones metabólicas. El paciente hay que buscar la lisis tumoral, porque el paciente no va a decir, tengo lisis tumoral, buscar, pedirle todo el electrolito, todo lo que dijeron las chiquillas. Y por último, comunicarse con su centro de referencia y trasladar al paciente en forma oportuna. Obviamente manejando también el shock si está chocado el ABC y todo lo otro. Y evitar los procedimientos invasivos. Si se puede, no le pongan sonda Foley, no le pongan sonda nasogástrica, no le hagan tacto rectal, no le hagan tacto vaginal porque traslocan las bacterias. Si le ponen sonda Foley, probablemente va a ser una ITU y puede ser grave. Si le ponen nasogástrica, probablemente pueden romper la mucosa de la nariz y van a hacer una epistaxis. Entonces traten de evitar los procedimientos invasivos en estos pacientes porque son súper frágiles. ¿Sí? ¿Seguimos? Yo tengo una pregunta antes que sigamos. Diga. Lo de la reacción leucemoide, ¿era aquí donde se daba? ¿O es como algo que no me acuerdo lo que era? Entonces, La no me acuerdo si reacción es como que se daba leucemoide, aquí en leucemia. la reacción leucemoide es una reacción como, entre comillas, exagerada de la médula ante proceso infeccioso, que no es una leucemia, ¿ya? En donde, por ejemplo, en un proceso infeccioso es la causa más frecuente de leucocitosis. Pero a veces en un proceso infeccioso, por ejemplo, una persona con una neumonía bacteriana y tiene más de 50.000 blancos, con desviación izquierda, sin blastos, sin anemia y sin trombocitopenia. Eso es una reacción leucemoide, no es una leucemia, ¿ya? Leucemoide es como pero no es una leucemia, es una reacción exagerada ante la infección, que manejando su cuadro de base se va a manejar, o sea, manejando la neumonía, ¿ya? Muchas veces se hace interconsulta de hematología, uno revisa el hemograma, no hay ningún blasto, y si hay dudas se puede hacer un mielograma, pero en general es por la patología infecciosa. Bueno, gracias.
De nada. Ya. Pasamos al caso entonces. Caso clínico, sí. Dale más, Gabo. Sí, que se me fue el compu. Oye, no. Esto. Con la flechita. Ya. Acá está. Bueno, este es nuestro caso clínico. La misma cosa que ya saben, pero además tenemos que agradecer al doctor Zavala porque nos ayudó un poco en la parte. Bueno, ya se han dado cuenta en que nos ayudó. Y a la doctora Contreras, que ha sido un 7 con nosotros. Ya, este es nuestro caso. Usted está en una noche en un SAPU de San Antonio. Llega una usuaria, Marcela, de 40 años, acompañada por su hija, y le dice: doctor, me llegó una regla y estoy sangrando mucho. ¿Qué le preguntarían a Marcela? Si es que pueden contestarnos con el micrófono abierto, ¿qué cosas les gustaría saber de Marcela? La paciente llega con ese motivo de consulta. Lo clásico. ¿Qué le pregunta? Los antecedentes, fármacos, datos ginecobstétricos. ¿Ya? Preguntaría si siempre ha tenido reglas abundantes o si algo que ha aparecido como de forma reciente. Bueno, la paciente le va a decir que ella no tiene regla últimamente. Ya van a saber por qué, pero ella no tiene reglas. Esta regla le llegó de la nada. Sí. Antecedentes familiares también, dice la Trini, por el chat. Civis. Sí, creo que ella no tenía antecedentes relevantes. Bueno, veamos el resumen de su... Hagamos de cuenta que ya le preguntaron todas las cosas y este es el resumen de todo lo que ustedes le preguntaron, ¿ya? Su anamnesis remota, bueno, ustedes se dieron cuenta que ella tuvo un cáncer de cuello uterino, estadio 2A2 en el 2010 y fue tratado con quimiorradioterapia. Tiene diabetes mellitus 2 diagnosticada en el 2015 y está controlada. No tiene otros hábitos relevantes, no tiene alergias ni antecedentes familiares de importancia. En su anamnesis ginecobstétrica le salió que ella es gesta 3 para 3A0, tiene la FUR incierta porque cesó al iniciar su quimioterapia hace años, tiene el antecedente de BPH sin otras ITS y su último PAP salió sin alteraciones cancerígenas. En la anamnesis próxima, bueno, ella es una usuaria femenina de 40 años, con antecedente entonces de CAGU, en remisión, consulta por genitorragia abundante, iniciada hace 5 días, lleva 5 días entonces sangrando, y no refiere dolor. Dirigidamente menciona que ha tenido astenia y sangrado por sus encías al cepillarse los dientes. Ella piensa que puede tener gingivitis, y no refiere ninguna baja de peso. Ya. ¿Cuál sería el siguiente paso, chicos? Vamos ahora a mandar una pregunta para que la respondan, por favor. Ahí va, al tiro va. Ahí va. Ya. Entonces, ya sabemos la historia clínica, el motivo de consulta y el siguiente paso. Ya. Vamos a compartir los resultados, que ya está mayor de 50% respondido. Y como bien respondieron la mayoría, el siguiente paso claramente tenemos que avanzar en el examen físico, porque aún no tenemos una sospecha diagnóstica frente a frente a esta persona que llegó a consultar a urgencia por sangrado. Y el hemograma por sospecha de leucemia aún no se tiene que pedir porque nos falta el siguiente paso que es muy importante, que es el examen físico. Así que, muy bien. Ay, no sé si compartieron los resultados. Ahí los voy a compartir. Ahí sí. Sí, se ven. Ahí están los, No sé. ahí yo tenía que... ahí están los resultados compartidos por si acaso. Ya, sigamos. Bueno, estos son los hallazgos de su examen físico. Ella tiene sus signos vitales todos en niveles normales. En el examen general, ustedes constatan que está en regular estado general, tiene conjuntivas pálidas, mucosas secas y encías un poco inflamadas, sin sangrado visible. No tiene adenopatías, tiene un lleno capilar menor a 3 segundos, en la parte segmentaria está todo normalito, y tiene petequias en extremidades inferiores, que creo que puedo agrandar la imagen. A ver.
creo que tengo pegado el computador. Esto se debería agrandar. Ahí está. Bueno, no se ven mucho, pero esas son petequias, ¿ya? Estas de aquí. Usted es un buen médico o médica y le hace un buen examen físico. Sí. Y en la parte ginecológica, entonces, porque no tenemos que olvidar que esta es una paciente ginecológica, examinan mamas y no hay asimetrías, ni depresiones, ni secreciones. El examen genital externo tiene vello normal, sin masas, labios adelgazados y sin irritación. Acá ustedes piensan, el examen ginecológico no termina aquí. El examen ginecológico incluye los genitales internos. Entonces, ya. Usted se disponía a hacer la especuloscopía, pero en ese momento recuerda que la doctora Contreras se encuentra en su hospital de derivación y si esta paciente tuviese una leucemia aguda, estaría traslocando todas las bacterias habidas y por haber. Además recuerda que su curso pidió no tener clases de hematología durante la clínica de medicina del adulto. Entonces, ¿qué debería hacer usted? Ahí hay preguntas que tienen que mandarle link. Sí, entonces, teniendo en cuenta los antecedentes de cáncer, que estuvo en quimioterapia, sangrado, la fecha de última regla incierta, uno ahí quizás puede pensar en un diagnóstico diferencial. Entonces, ¿qué hace? ¿Hacemos la especuloscopía o no hacemos la especuloscopía? Tienes que abrir la pregunta. Sí, ahí va el siguiente. Ahí va. Ya, voy a cerrar la votación. Y los resultados son los siguientes. La mayoría dijo que no había que hacer la especuloscopia y unas personas dijeron que sí que había que hacer la especuloscopia y algunos quieren inscribirse en curso online de urgencia hematológica porque aún no cachan muy bien hematología. Así que está bien, siempre hay que seguir aprendiendo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Es hacer la especuloscopía de igual forma. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a ver de dónde sale el sangrado. Porque hicimos el examen físico completo. Recuerda que este es un caso ginecológico. Y sabiendo que la sospecha diagnóstica puede ser leucemia, una de estas sospechas diagnósticas, tenemos que descartar otras cosas primero. Así que nosotros vamos a hacer la especuloscopía igual. Vamos a cruzar esa línea sabiendo los riesgos que significan, pero tenemos que hacerlo, en este caso, igual. No nos olvidemos que si bien estamos en un caso de leucemia aguda, esta paciente se ha presentado como una paciente ginecológica. Entonces, la especuloscopía no puede faltar. Todavía nosotros no tenemos como para sospechar leucemia quizás. La tenemos con antecedentes, pero nos falta como esa parte de Ya, como sí. descartar otras cosas. Bueno, esto es lo que nosotros entonces encontramos en la especuloscopía, ¿ya? Hay paredes vaginales internas, no hay irritación, el cuello está atrófico. En la foto no se ve atrófico, pero es porque el internet no te da todo lo que tú quieres. No hay lesiones cancerígenas ni nada, y hay un sangrado de moderada cuantía por el loce, ¿ya? Entonces, ahí rápidamente se pone a pensar usted en todos los exámenes complementarios que debe pedir. Y recuerda que hay algo llamado PAM-COIN para la OSUA, ¿ya? Entonces, antes de postular un problema en la coagulación, que si se acuerdan era la C del COIN, debería descartar algo estructural, el PAM. Entonces, usted mira de reojo a la esquina de la sala en donde está el ecógrafo, que además tiene un transductor vaginal. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Realiza un eco-TV y qué exámenes complementarios va a pedir. Ahora va a mandar el siguiente por. Ahí sale, ahí viene. Y no recuerden, no olviden esto. La primera pregunta es una respuesta correcta y la segunda pueden marcar todos los exámenes complementarios que ustedes quieren pedir. Entonces tenemos el examen físico, la anamnesis, la historia clínica y ahora tenemos que ver si es que hacemos la eco y qué exámenes vamos a pedir.
Ya, voy a finalizar la votación. Y los resultados son los siguientes. Si es que realiza o no realiza, la mayoría respondió que sí, y eso está bien porque tenemos que, recordemos, el paciente en contexto ginecológico y tenemos que ya descartar las causas estructurales. ¿Y en qué exámenes complementarios pide? Como bien la mayoría, el 100% de las personas dijeron, hay que pedir un hemograma. No sabemos hacer EcoTV, pero imaginemos que estamos en contexto de urgencia y que ya sabemos, y pasamos por un internado presencial y sabemos hacer esas cosas. El hemograma, como bien dijeron, hay que hacerlo, sí o sí. Porque estamos en contexto de urgencia y sangrado y tenemos que ver cómo está la sangre. La beta-HCG también súper bien porque tenemos que descartar un posible embarazo, como contexto de mujer en contexto de consulta ginecológica. Los tiempos de coagulación también está bien porque recordemos que en el examen físico encontramos petequia y eso nos puede dar una sospecha, nos puede orientar de que algo debe estar pasando con las plaquetas y el proceso de hemostasia en el cuerpo. Y eso en primera instancia. Los demás exámenes, uno puede prescindir de estos exámenes porque no se pueden, o sea, como que tenemos que revisar ciertos exámenes como los recursos y todo eso, y lo fundamental es pedir hemograma, beta-HCG y tiempo de coagulación. Así que eso, muy bien. Dale, Gabo. Ahí ya. Yo le di clic, pero es que esta cosa no... Acá está, ya. En la EcoTVA al final se observa un útero y anexos normales. Entonces lo hicimos de puro gusto, pero había que hacerlo. Ay, me sale como una cosita cada rato, como que... Ya. Ya, entonces usted se pone un cerito glucosado usted mismo y espera pacientemente los otros exámenes. Ya, acá nos gustaría que alguien pueda, por favor, prender su micrófono para ayudarnos a analizar este hemograma y pruebas de coagulación. Sí, lo vamos a hacer juntos. Cualquier persona. Por favor. Veamos cómo... Dale, Trini. Hola. Gracias. Leucocitosis. Sí. Anemia. Y trombocitopenia severa. Ya. Ya, sí. ¿Y cómo está qué tipo de anemia es? Si tuviera que caracterizarla. Normo. Severa. Bien. Ya. ¿Y esto de acá cómo está? ¿Sabes? No me acuerdo. Spoiler, está normal, ¿ya? Las pruebas de coagulación serían normal. Ya. Y ahora, ayúdanos con la siguiente parte. Sí. Esta es la fórmula diferencial. Antes de eso, sí, acabo de correr un poquito para atrás. La otra. Entonces, ¿cómo podríamos? Ya, dijimos que había anemia y plaquetopenia. ¿Qué apellido le ponemos al hemograma? Visitopenia con leucocitosis. Sí, bien. Sí. Listo. Ya. O sea, algo pasa en la médula. Claro. ¿Quién nos ayuda a leer la fórmula diferencial? Hay blastos. Hay blastos. Ya. Sí. Hay hiato leucémico. Muy bien. Entonces, si tienen una persona, Fefi, perfecto, que me contestó. Ya, si entonces tienes una paciente a la que le encontraste leucocitosis con visitopenia, un hiato leucémico y blastos en su sangre periférica, ¿qué haces? La hospitalizo al toque. ¿Ya? ¿Y qué más? Yes. Le tengo que pedir más exámenes y yo cacho que... No, pero antes de pedir exámenes, o sea, como algo que hay que hacer así como... que es algo que tuvimos que escribir una lista muy grande de eso, en una tarea. Llamar a la doctora Contreras. GES. GES. Esto es GES. Ya. Entonces... bien, muy bien. Van a GES y derivar a la doctora Contreras, sí. Ya, hecho el diagnóstico de sospecha y luego de habernos comunicado entonces con el centro de referencia más cercano, donde está la doctora, ¿cómo manejarías inicialmente a esta paciente mientras llega a la ambulancia? ¿Pedirías más exámenes? ¿Por qué?
Acá les dejamos los recuentos de glóbulos rojos, de glóbulos blancos y las plaquetas. Creo que viene ahora una pregunta, ¿no? Sí, ahí viene, ahí viene. Ya, entonces hicimos el diagnóstico de leucemia aguda, paciente que le descartamos todas las causas estructurales, ya llamamos al centro de derivación y nos dijeron que la ambulancia se va a demorar en llegar. ¿Qué hacemos mientras? Andrés, ¿tiene la mano levantada? ¿Te gustaría preguntar? No, se me levantó sola, tranqui. Ah, ya, dale. Ya, entonces vamos a finalizar la votación. Y ya. Entonces, bien. Lo único sí que el revisar mi holograma, eso no hay que hacerlo porque recordemos Pero que es muestra una... los resultados. Eso no se Ah, ve. verdad, disculpen. Lleva problemas técnicos. Ya, ahí está. Bien. Ya, dar de alta de cita, o sea, dar de alta citada a la ambulancia, a la hora que llega la ambulancia, eso claramente no, porque está esta urgencia y hay que hospitalizarla de inmediato porque la primera sospecha es leucemia aguda. Recordemos que hicimos el hemograma y ya diagnosticamos la insuficiencia medular. Aislamiento protector a pacientes con EPP, también, muy bien. La persona está inmunodeprimida, no se puede infectar. Revolar de nuevo examen físico completo, ya. ¿Por qué? ¿Alguien le gustaría, como las personas que respondieron, por qué hay que hacer de nuevo el examen físico completo? ¿Cómo defender por qué hay que hacerlo? ¿Qué vamos a ir a buscar si es que hay que hacerlo? Evaluar como si hay complicación aguda de la cuestión, po. Como, no sé, po, en el caso de que la paciente estaba sangrando, igual puede seguir complicándose más, pues puede que a lo mejor tenga, no sé, compromiso hemodinámico, no sé, en otras complicaciones, por ejemplo, puede empezar a tener a lo mejor alguna síndrome, o sea, como sospecha de síndrome de crisis tumoral y ver como alteraciones electrolíticas y como eso, pues, se puede agravar más que nada. Por Sí, eso exacto. la evaluaría. Sí, muy bien. Además que inicialmente tú la evaluaste con ojos de paciente ginecológica y ahora la tienes que evaluar con ojos de paciente hemato-oncológica. Entonces hay que revisar bien la piel, las mucosas, la región perianal y obviamente también evaluar las complicaciones que pueden ir pasando. Tal cual. Sí, bis. Ya. Bueno, transfundir glóbulos rojos y plaquetas, sí, también. ¿Por qué? Porque hay una plaquetopenia, sangrado activo, la hemoglobina está baja. Mi holograma dije no hay que hacerlo, es procedimiento de especialista. Y, O sea, igual, bueno, espera, como para dime. recordarles, o sea, como para que se quede bien grabado, los glóbulos rojos los tenemos que llevar a igual o mayor a 7 y las plaquetas, como en este caso es sangrado activo, tenemos que llevarlas a sobre 50. Entonces, por eso quería aportar. Sí. Y, bueno, pedir función renal y hepática también, porque recordemos que una de las complicaciones agudas que se puede presentar, como dijo Javier, puede ser una síndrome de lisis tumoral que puede afectar la función renal. Y función hepática para pedir albúmina, para saber cómo está el LDH, las pruebas de la enzima y todo eso. Y pedir dímero D también, porque recordemos que tenemos que sospechar que se puede evolucionar una coagulación intradiseminada y el dímero D es una prueba que nos puede indicar eso. El grupo sanguíneo también, porque recordemos que vamos a hacer la transfusión, tenemos que saber qué transfundirle, qué tipo de sangre.
informar empáticamente sobre el diagnóstico, muy bien, porque recordemos que una enfermedad grave en contexto de una paciente que ya había tenido cáncer previamente y ahora un diagnóstico que tiene un pronóstico malo, entonces hay que saber que no descuidarlo y tratarlo como un diagnóstico simple, sino que un diagnóstico difícil de abordar para la persona y para la familia. Así Ahora, que con eso. esa respuesta yo difiero un poquito porque El igual diagnóstico el lo hace el diagnóstico de especialista. certeza hay que hacerlo con los exámenes que corresponde, que es el mielograma. Entonces, a informar como la sospecha. La sospecha, sí. ¿Por qué estamos haciendo tantas cosas y por qué la vamos a derivar a esta paciente? Y por qué tiene, pero no como, porque igual que te digan así como tienes leucemia y después no es, porque claro, puede ser, lo más probable es que sea, sí, pero si están en la duda, yo le diría así como suavizándolo un poco tal vez, súper empáticamente, que tenemos que descartar que sea algo más grave. Porque finalmente el diagnóstico tampoco se lo dice al tiro, yo no les digo, al tiro espero que estén los exámenes, estamos viendo que puede ser algo malo, hay que ir como, no sé si será un buen momento, no sé. Hay que tener cuidado con decir los diagnósticos tan terribles, hay que preparar, ver si está sola, si está acompañada, si tiene red de apoyo, si tiene con quién descargarse. Ahí hay que tener cuidado con decir a los pacientes la buena noticia. Creo que es un tema difícil para todos. Continúen. Ya. Y bueno, como muy bien acá pusieron, no hay que hacer ni un procedimiento invasivo, ya hicimos 2 procedimientos invasivos, que fue la especuloscopía y la ultrasonografía, entonces no hay que hacerlo. Y electrolitos plasmáticos, calemia, fosfemia, ácido úrico, también. ¿Por qué? Porque recordemos que un síndrome es síndrome de lisis tumoral y que va a afectar todo el metabolismo del cuerpo. Así que bien, hay que adelantarse a lo que puede pasar. Tenemos que pedir estos exámenes y adelantarnos. Ya, sí, dale de cabo nomás. Continúa. Ya, entonces, hubo un retraso, un poco de retraso porque la ambulancia estaba ocupada. Han pasado un par de horas, pero la ambulancia ya va en camino. En este momento comienza a ver mal a la señora Marcela y la enfermera le toma nuevamente los signos vitales que están aquí y que ahora están aquí. Bueno, en sus signos vitales vemos que sigue con una presión normal, frecuencia respiratoria de 20, frecuencia cardíaca un poquito elevada, tiene temperatura, tiene 38,8 y la saturación sigue bien. Ay, ¿qué hice? En el examen físico, la piel, la temperatura está normal, no tiene Morton score, el DNA capilar es 2 segundos, sin compromisos de conciencia y sin signos ni síntomas de infección urinaria, respiratoria, digestiva y urinaria. Entonces, ¿cómo manejamos esto? Entonces, sospecha diagnóstica, lo comentaban recién las compañeras en la presentación pasada, así que yo creo que esta pregunta está facilita. ¿Cómo manejaríamos esto? Temperatura alta, recordemos que en el hemograma había neutrófilos bajos. ¿Qué se hace? Ya. Más del 50% respondió, así que voy a lanzar los resultados. Y como aquí va, como bien dijeron todos, hay que tomar 2 hemocultivos e iniciar inmediatamente el antibiótico de amplio espectro. ¿Por qué? Contexto de cáncer hematológico, o sea, posible cáncer hematológico, fiebre, neutropenia. Mi primera sospecha, neutropenia, que puede evolucionar a neutropenia febril y puede ser grave porque le puede provocar un shock séptico y morir. Así que tenemos que iniciar antibióticos de amplio espectro. Y como una paciente de alto riesgo, recordemos que en la presentación pasada nos dijeron que alto riesgo, un antibiótico de amplio espectro puede ser el cefepime, que es una cefalosporina de 4ª generación. Y si no tenemos eso, lo que sea que tengamos según disponibilidad y que cubra todo. En este caso, se inició tratamiento antibiótico con cefepime venoso y la usaria se mantiene estable. Y la ambulancia llega para hacer el traslado al hospital. Entonces, y ahí llegó. Llega la ambulancia con la doctora Brown a salvar al paciente y llevársela de la doctora Contreras. Porque son amigas íntimas. Sí, y Ya. los últimos mensajes que me gustaría como destacar de la presentación, recordemos, hashtag insuficiencia medular, sospecha de leucemia. Recordemos, insuficiencia medular. Hashtag, todos somos hemogramas, siempre pedir hemograma ante anemia y fatigabilidad. Entonces el hemograma tenemos que tenerlo siempre presente. Hashtag, no tolerar blasto. Si es que contamos, aunque sea un blasto en el hemograma, sospecha de leucemia, derivar.
Y último hashtag, recordemos que la leucemia es una emergencia. Tenemos que comunicarnos y coordinar con el centro especializado más cercano que tenga medicina interna y o hematología. Así que estos son los últimos mensajes finales y muchas gracias por quedarse y por prestarnos atención. Muy bien, chiquillos. Excelente presentación. Cada día se superan más. En verdad, cada año hacen mejores presentaciones que los años anteriores. Súper buena. Creo que les quedó claro que la leucemia aguda es una urgencia y no se les va a olvidar más. Y todos respondieron bien la última pregunta, 100%. Así que les quedó absolutamente claro. Así que estamos bien. Súper bien. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿O estamos listos? Estamos listos. Ya. Bravo. Ay, que les haya gustado.